Agradecemos a Madera 21, la Semana de la Madera, por la invitación. Y bueno, somos Sol Villanustre y Andrés Sierra, arquitectos de Tallwood, y les vamos a presentar este edificio Tamango desde la perspectiva de este seminario, que es la sustentabilidad y la productividad en la industria de la construcción. Digo eso porque vamos a ir directo al grano en la descripción general del edificio. Primera diapositiva, mostramos esta ficha técnica con todos los datos. Muchas gracias. También porque vamos a estar presentes tanto en el siguiente seminario, que tiene como foco los desafíos de la edificación en altura desde una perspectiva más bien estructural, y mañana a las 5:30 vamos a estar presentándolo dentro del panorama de obras en madera, desde, por lo tanto, una mirada más arquitectónica. Nuestro proyecto básicamente nace del encargo del año 2020 de dos familias que se reunieron en Coyhaique con la finalidad de generar un legado en esta materia desde el punto de vista de la sustentabilidad, el diseño, el desempeño. Y si vamos a una descripción más cuantitativa del mismo, es un edificio de, como vemos en la anterior, 21.112 metros cuadrados, que se divide en tres partes. En primer lugar, 8.778 metros cuadrados que están bajo tierra y que corresponden a los estacionamientos y las bodegas, siendo 220 y 95 respectivamente. Un primer y segundo piso de comercio y oficina, además de un aporte al espacio público de 2.800 metros cuadrados, equivalente al 13,3%, y finalmente el edificio residencial con 68 departamentos equivalentes en sus 9.528 metros cuadrados al 45,1% de la construcción. Si nos enfocamos específicamente en lo que está sobre la tierra, para poder comparar iguales con iguales, en general todos los edificios necesitan fundaciones y en muchos casos subterráneos, nos damos cuenta que la madera en CLT y LVL, es decir, la estructura portante del edificio, corresponde al 60% del total de este, compartiendo un 35% hormigón armado y finalmente también una cierta cantidad de acero para los balcones y las escaleras, que equivale al 5%. Y dentro de todos los atributos, y algunos que los que les vamos a mostrar hoy día, hay otro interés que también nos interesa recalcar, que es justamente este mapa que fue actualizado este año, que muestra, ubicado por ubicación principalmente, ordenados por ubicación, donde podemos ver que no está Latinoamérica por tipologías constructivas y por cantidad de pisos o altura, todos los edificios altos de más de 8 pisos en un listado, digamos, donde podemos ver que el total son 84 edificios a la fecha. Y nuestro interés, dentro de otros aspectos que les vamos a mostrar hoy día, es que sea el primero dentro de Latinoamérica, dentro de esta categoría de edificaciones. Hecha esta introducción, quiero brevemente presentarnos. Nos presentamos a nosotros, pero no a la oficina. Somos un equipo interdisciplinario que nos dedicamos a la arquitectura, ingeniería y gestión de proyectos en esta materia. Entre otras cosas, por supuesto, desarrollamos proyectos desde el inicio hasta la recepción final, cual Oficina de Arquitectura y Especialidades, pero también estamos trabajando en lo llamamos nosotros maderizar edificios realizados en otra materialidad. ¿Para qué? Para que sean eficientes al momento de cotizar en diferentes industrializadoras, tanto en Chile como en el extranjero. No es lo mismo intentar cotizar una industrialización de un edificio pensado desde el hormigón que uno que pasó por un proceso y por unos profesionales que conocen el tamaño de las mesas, las propiedades de los materiales, aspectos del transporte, entre otros. Y además, dentro de nuestros profesionales que componen la oficina, hemos participado a lo largo de nuestra trayectoria en varios de los diferentes hitos que en los últimos 20 años se han realizado también en lo que nos convoca acá en la Semana de la Madera, lo que nos tiene muy orgullosos. Entonces, un primer aspecto que queremos mencionar relacionado con el seminario en el que estamos acá presentes tiene que ver con el por qué hacerlo en madera, ¿no es cierto? Y para eso me gusta usar esta imagen que publicó hace mucho tiempo ya
la FAO que muestra la superficie cubierta por bosque y por plantaciones, donde ahí podemos ver que aparece Chile, dentro de una gran masa distribuida a lo largo y ancho de todo el planeta, teniendo también, desde luego, sus plantaciones y sus bosques que corresponden, en el caso de Chile, al 24% de la superficie nacional, es decir, 14,7 millones de hectáreas de bosques, dentro de las cuales son 17 millones de hectáreas, equivalente a 14,7 de bosques nativos y 2,3 de plantaciones forestales, las cuales nos proveen de la materia prima para edificios como los que muchos de ustedes ya han visto durante esta semana, cumpliendo también con las distintas certificaciones como FSC, PFC, entre otros. Para nosotros es importante poner en valor eso, mencionarlo, sencillamente porque es esa materia prima la que hoy día nos permite, y si no en un futuro cercano, nos va a permitir tener toda esta gama de elementos constructivos, estructurales, que hacen posible estructuras como las que estamos presentando hoy día y que creemos que es uno de los pasos importantes para poder dar ese salto. Finalmente, antes de dar la palabra a Sol, mencionar justamente también con el tópico madera, por qué hacerlo en este material, que bueno, Chile también es un país que tiene una larga trayectoria y de tradiciones de construcción en madera. Desde luego se pasó por un periodo en donde esto se asoció quizás a lo transitorio, la casa en la playa, etcétera, pero la verdad es que si hacemos un barrido a nivel nacional, de norte a sur, de Arica a Punta Arenas, nos encontramos con casos emblemáticos que, bueno, ustedes como seguramente asistentes, entusiastas de esta materia, los conocen, pero creo que no está de más ponerlo en valor, un poco como hicimos ahí en este estudio el año 2018. ¿Quieres? Ya. Eso. Gracias. Bueno, respecto con todo lo que ha mencionado Andrés anteriormente, nosotros hicimos un cálculo en el cual, según nuestras plantaciones forestales, 40 metros cúbicos crecen en tan solo un minuto, de los cuales si destinamos 5 metros cúbicos para cada vivienda, crecen 8 viviendas también por minuto. Y es así como el déficit habitacional que estamos viviendo hoy, que es de 600.000 viviendas a nivel nacional, se podría cubrir en tan solo 52 días. En conclusión, en Chile crecen 8 casas por minuto. Es cuestión de agarrar toda esta producción y poder hacerla realidad. Y también, como habíamos visto en presentaciones anteriores, tenemos la meta de llegar a un Chile carbono neutral para 2050 y poder aprovechar todo este beneficio que nos trae la madera como material constructivo podría cubrir esta brecha que hoy en día es de 46 millones de toneladas de CO2. Y es así como el 36% de la energía, del uso final de la energía, como el 39% del CO2 equivalente declarado y el 35% de los residuos sólidos provienen de la industria de la construcción convencional. Como también se puede ver acá que un metro cúbico de hormigón emite CO2, emite 2,16 toneladas de CO2 equivalente. El acero también emite 9,67 toneladas de CO2 equivalente. En cambio, la madera es capaz de absorber, a la medida que va creciendo el árbol, 0,81 toneladas de CO2 al metro cúbico que nosotros vamos a utilizar para poder construir las próximas viviendas. Coyhaique, la ciudad de Coyhaique, en donde se va a emplazar este edificio que estamos proponiendo, el edificio Tamango, está rankeada en el año 2019 y 2020, años donde se decidieron poder llevar a cabo este proyecto, como la ciudad más contaminada de toda América Latina, seguida también por 2 localidades de Chile, que son Osorno y Padre de las Casas. Ambos casos pasa por el consumo de leña en estas localidades. Los gestores del proyecto Tamango tienen el interés de dejar un legado en la ciudad de Coyhaique y proponer un nuevo modelo económico sustentable que pueda mitigar la contaminación que presenta esta ciudad, que está tan cercana a la Patagonia de la región de Aysén, que marca un gran contraste. El edificio Tamango en sí va a estar ubicado en el borde central de la ciudad de Coyhaique y en el borde de lo que es la naturaleza de la Patagonia de esta región, que tanto contraste causa, o sea, impacta con la contaminación que existe en la ciudad de Coyhaique.
Acá podemos ver una imagen realizada del proyecto Edificio Tamango, en la cual se ve el contexto de la ciudad de Coyhaique y cómo este se integra a lo que es todo el contexto urbano en los primeros 2 pisos. Como había mencionado Andrés anteriormente, los primeros 2 pisos serían de comercio y oficinas. En temas de materialidad e indicadores de sustentabilidad, la estructura del edificio Tamango presenta losas de CLT, que es madera laminada cruzada. También presenta madera laminada encolada en escaleras y lo que es el alero comercial, columnas y vigas de LVL, que es la madera microlaminada, y madera cerrada en lo que son los muros perimetrales del edificio. Entonces, este edificio, en compensación, absorbe 1.582 toneladas de CO2, pero también emite 99 toneladas de CO2 y 253 toneladas de CO2, ya sea en fabricación o en transporte. Y aún así, estamos absorbiendo 1.230 toneladas de CO2 en la construcción total de este edificio. Acá podemos ver una imagen de lo que sería la vivienda en sí, el interior de la vivienda y cómo se expone esta madera de postes y vigas en LVL, que era la madera microlaminada. El clima en Coyhaique es bastante frío, es un frío oceánico que tiene bajas temperaturas y precipitaciones y vientos muy fuertes. Está clasificada en la zona 7 de Chile, según el clima, y también acá juntamos para que puedan ver más adelante el desarrollo de la tramitancia térmica, que tenemos que cumplir ciertos requisitos que luego van a ir moldeando un poco el diseño del edificio para poder cumplir con lo que nos pide el plan de descontaminación ambiental de la ciudad de Coyhaique. Bueno, en temas de envolventes, quisimos calcular la tramitancia térmica de la fachada, del muro exterior, en 3 situaciones distintas y sacar un ponderado, el cual cumple con lo requerido con el plan de descontaminación ambiental de la ciudad de Coyhaique, presentando un 0,3 de watt metro cuadrado Kelvin en lo que sería la tramitancia térmica cuando nos requieren solamente, o sea, cuando requieren 0,35. Lo mismo se vuelve a realizar en lo que es la techumbre del edificio, el cual la tramitancia térmica ponderada cumple, está por debajo de lo que requiere el plan de descontaminación ambiental de Coyhaique. Y lo mismo sucede con el tema de las ventanas, que lo proponemos con un doble vidriado hermético de 6 milímetros cada hoja, con una cámara entre vidrios de 12 milímetros, las cuales cumplen tomando en cuenta la ventana más desfavorable de todo el edificio, que es la que presenta una mayor superficie de marcos que están planteados en PVC. Luego nos damos cuenta que tenemos que cumplir con un porcentaje de ventanas en fachada, que luego Andrés va a explicar más adelante cómo esto fue diseñando en sí la fachada total del edificio para poder cumplir con todo lo que es el plan de descontaminación ambiental de la ciudad de Coyhaique. Muchas gracias, Sol. Sí, bueno, a ver, como mencionamos al principio, y voy a ser breve en algunos indicadores y especificaciones en este último tramo de la presentación. Claro, nosotros somos arquitectos, esa es nuestra especialidad, pero somos parte de un equipo que nos va nutriendo de distintos puntos de vista. Desde ese punto, diciendo eso, lo que nos interesa es que ese punto de vista venga desde una etapa temprana y nos ayude a informar y modificar el proyecto desde durante todo el proceso, digamos. Entonces quería mostrar sencillamente, antes de entrar en detalle, distintos tipos de fachada durante toda la evolución del anteproyecto e incluso ya durante el desarrollo mismo del proyecto de arquitectura hasta llegar a un resultado final, que entre otras cosas estuvo informado por los requisitos de porcentajes de ventanas, de características de la envolvente explicitado en el plan de descontaminación atmosférica de Coyhaique. Además, quedamos muy contentos con la evolución desde el punto de vista geométrico, plástico, en fin, arquitectónico, que fuimos incorporando al proyecto. Dentro de eso, sencillamente entrar brevemente en algunos detalles, hablar de la fachada oriente-poniente y las norte-sur, con respecto a las primeras, que son, claro, las que no tienen esta superficie vidriada tan amplia, donde están en general los dormitorios de los departamentos. Aquí estamos viendo una planta tipo del 5º piso, de un departamento que, dicho sea de paso, son departamentos que dan entre los 90 y los 140 metros cuadrados, alrededor de 90 metros cuadrados la mayoría. Si se fijaron arriba, hay unos dúplex y otras cosas que se van a explicar más en detalle en otras presentaciones también, donde desde el punto de vista de la envolvente, a ver,
hay una estructura portante que es de postes, vigas y losas, lo que nos permite tener una envolvente que, si bien es de entramado ligero de madera, no es soportante. Por lo tanto, el espesor, es decir, el 2x5, digamos, los 115 milímetros de espesor de madera cerrada, también nos permite tener esa aislación térmica, revestimientos interiores que nos permiten cumplir con el F120, y una cámara de aire con un revestimiento exterior metálico, pintado, que, tal como se hacía antiguamente en la zona, permite proteger esta estructura de la intemperie y de las condiciones climáticas en general. Y bueno, aprovechamos la fachada norte-sur para mostrar un corte que muestra en detalle la misma envolvente, también reinteresante otros aspectos que no vamos a tocar acá, de cómo esta envolvente prefabricada se ancla a una estructura portante. Pero bueno, acá mencionar también las características de las ventanas que, como dijimos, creo, sí, son de PVC, termopanel, low-E, de acuerdo con también el trabajo de iteración que hicimos, bueno, junto con EBP, que va a estar siendo parte de este seminario. Y en definitiva, bueno, una envolvente que cumpla con todas estas características, desde la aislación térmica hasta evitar sobrecalentamiento, en una expectativa de no perder las ventajas de la prefabricación de la estructura con la envolvente. Por lo tanto, también tenemos esa aspiración de que sean elementos prefabricados que nos ayuden a mantener la velocidad, un poco la velocidad de esta primera etapa de la estructura, tal como se ve en el referente a la derecha de la pantalla, que es el Brock Commons en Vancouver, Canadá. Y también es envolvente la quinta fachada, los elementos, la fachada horizontal, ¿no es cierto? Incorporamos como parte del proyecto de paisaje, o sea, como parte del proyecto urbano y también de las fachadas mismas, a otra especialidad que fue paisaje urbano, donde nos aportaron elementos para la refrigeración de las mismas, entregar estas áreas verdes urbanas con flora nativa y sistemas de riego eficiente, que además son un aporte desde nuestro punto de vista en la arquitectura del proyecto y que permiten tener, claro, sectores de oficina y comercio, patios interiores a 3 cuadras de la Plaza de Armas de Coyhaique de estas características. Arriba también se ven las terrazas con esta vegetación. Como ya hemos mencionado, las columnas, en la planta de la izquierda, las columnas que se ven en azul son elementos expuestos y los elementos amarillos son las columnas de LVL que están confinadas. ¿Y en qué están confinadas? En paneles divisorios, tanto entre unidades como entre recintos de la misma unidad. En verde, los divisorios entre unidades que tienen que cumplir con los requisitos acústicos, que también son parte, ¿no es cierto?, de la sustentabilidad, del buen vivir dentro de los departamentos. Y los rojos, que cumplen con ciertos requisitos obviamente menores, pero que también los tienen, digamos. Aquí podemos ver un ejemplo de ese detallamiento. La estructura portante, no puedo ahí indicar con el láser, pero se entiende, digamos, una columna de LVL, una losa, una sobrelosa, y entre medio este doble tabique que nos permite hacer un zigzag de aislante y romper el puente acústico, cumpliendo con los 75, con creces, digamos, con los 75 decibeles de ruido impacto establecido en la normativa. Y por otra parte, los tabiques interiores que, al ser de la misma unidad, cumplen. Bueno, son todas soluciones constructivas publicadas, acreditadas, en parte también por nosotros mismos, como en nuestro trabajo en la Universidad Católica anteriormente. En este caso, una solución de tabique interior de F30, que también está publicada en un informe del DICTUC correspondiente. Y aquí un plano que explica los distintos decibeles, tanto de ruido aéreo como de ruido impacto, y nuestro cumplimiento en esa materia. Y en cuanto a las instalaciones propiamente tal, y muy en sintonía, creo yo, con lo que mencionaba Frane anteriormente, claro, esto no se acaba acá, digamos. Hay un largo trabajo en cuanto a equipos, tanto de ventilación como de calefacción, y que tampoco es solamente especificarlo, es conversar con el cliente, explicarlo, hacer el análisis económico, hablar con los proveedores, etcétera, que nos llegó a concluir, en este caso, también fruto de ese diálogo, la incorporación tanto de elementos fijos de ventilación de los recintos secos. Por otra parte, no voy a entrar en detalles, los tendría, pero aburridísimos, pero creo que es importante hacer el punto y después puede haber espacio para preguntas tras el seminario. Elementos distintos, bueno, ventiladores sí,
que se activan, digamos, para la ventilación de los recintos húmedos, tanto baños como cocina, que ahí podemos ver en la planta de la derecha donde están ubicados, que coinciden con temas estructurales que no me daría el tiempo hablarlos en esta presentación. Y también todo el mundo de ventilaciones entre recintos y protecciones para las infiltraciones de aire, tanto de las puertas interiores mismas como de las puertas exteriores. Burletes autoadhesivos, burletes mecánicos sobrepuestos, sellos en el caso de las ventanas, sellos de poliuretano específicos. En el caso de los mismos ductos de ventilación que mostré anteriormente, silicona neutra, en fin, tanto las soleras, inferiores como superiores, e incluso los encuentros entre las placas y los encuentros con el uso de los artefactos eléctricos requieren este nivel de detallamiento en un edificio de este estándar en madera. Parte de este cambio de mentalidad, creo yo, de qué significa una edificación en madera de alto estándar. Y por otra parte, terminando con el tema de las instalaciones, nosotros evaluamos dentro de los sistemas de calefacción y agua caliente varias alternativas y no era para nada obvio el resultado, independiente de lo que uno quisiera lograr, sencillamente porque hay diferencias, como todos ustedes deben saber, entre la alternativa más eficiente o más amigable con el medio ambiente y el costo de instalación. En ese sentido, nosotros evaluamos 4. La primera, una caldera a gas con radiadores hidráulicos y 2 acumuladores. La segunda, la misma caldera, gracias, radiadores hidráulicos y agua caliente sanitaria sin acumuladores. La tercera, una bomba de calor con radiadores hidráulicos y 4 acumuladores. Y la cuarta, que además de la bomba de calor incorporaba una losa ROT, que sigue siendo una losa radiante hidráulica que cabe dentro de la sobrelosa de hormigón armado que trabaja en conjunto con el CLT, pero de manera mucho más esbelta y con un poliestireno expandido por abajo. Y que, bueno, como pueden ver ahí, tiene un costo de implementación mayor, pero ofrece mayor eficiencia, como se nota en la raya, en la curva celeste del gráfico a la derecha. Y además, en un plazo razonable de tiempo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, permite un ahorro de gastos comunes del 75% y una reducción de emisiones de CO2 equivalente al año, que, valga la redundancia, es equivalente a el uso de 60 vehículos durante un año. Esto es comparándolo con el caso base de los 4 que mostramos anteriormente. Y como podemos ver acá, en este cuadro, este escenario nos permite un payback de 6,4 años en comparación con las otras alternativas dentro de este completo análisis económico que tampoco quiero demorarme más en detallar. Como aviso y como cierre de la presentación, estamos trabajando en la certificación de este edificio a través de Minergy, en lo que también estamos trabajando junto con EBP. Estamos en la etapa, obviamente, de precertificación. Este es un edificio que no está construido. Ahí podemos ver la tabla de requisitos de un tipo de certificación que nos tiene muy conformes, muy contentos y muy orgullosos también de ser parte de los 2 pilotos de la instalación de esta certificación acá en Chile. Finalmente, agradecer también a todos los proveedores, empresas que trabajaron junto con nosotros en los aspectos específicos que les mostramos hoy día. Muchas gracias.